Por favor, retírese, señora. Su apariencia de beliña pobre está arruinando las fotos de mi boda perfecta. Esas fueron las palabras exactas que mi nuera, Valeria, me susurró, con una sonrisa tan falsa como las perlas que adornaban su cuello. Estábamos en un salón deslumbrante en el corazón de la Ciudad de México, un lugar que olía a dinero y a flores caras, el tipo de lugar con el que mi Ricardo siempre soñó. Me había acercado a ellos, con el corazón en la mano y un pequeño sobre con mis ahorros como regalo, solo para felicitarlos. Ver a mi único hijo casarse debería haber sido el día más feliz de mi vida. En cambio, su esposa me miró como si fuera una mancha en su pared recién pintada. Y Ricardo, mi Ricardo, simplemente desvió la mirada, fingiendo no escuchar, volviéndose cómplice de mi humillación con su silencio cobarde. Mi cuerpo no reaccionó con el escándalo que ella probablemente esperaba. No hubo lágrimas, ni un grito ahogado. Simplemente asentí, muy lentamente, sintiendo el peso de 75 años caer sobre mis hombros como una manta de plomo. Mis manos, que habían amasado pan desde la madrugada durante casi 50 años, para que él tuviera la vida que yo no tuve, se alisaron instintivamente el tejido de mi vestido. Era un vestido sencillo, sí, pero estaba limpio, digno, comprado para la ocasión. Me di la vuelta sin decir una palabra. Caminar a través de ese mar de rostros desconocidos y sonrisas forzadas fue la travesía más larga de mi existencia. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, un compás fúnebre para el amor de una madre. Sentía sus miradas, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, pero mantuve la cabeza erguida, como mi esposo, que en paz descanse, siempre me enseñó. Dentro de mí, sin embargo, se desataba una tormenta silenciosa. La frase «beliña pobre» rebotaba en las paredes de mi cráneo. ¿Pobre? Recordé el olor a canela y piloncillo en nuestra pequeña panadería en Coyoacán, el calor del horno en las frías madrugadas, la harina pegada a mis cejas. Recordé cómo mi esposo y yo contábamos cada peso, no para nosotros, sino para la colegiatura de Ricardo, para sus libros, para sus zapatos nuevos, para que nunca sintiera la necesidad que nosotros conocimos. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada sueño propio pospuesto, todo había sido un ladrillo para construir el pedestal sobre el que él ahora se paraba, permitiendo que una extraña me escupiera en la cara. El dolor no era solo en el alma, era una opresión física, una piedra helada instalada en el centro de mi pecho, que me dificultaba el simple acto de respirar. El viaje de regreso a casa fue un borrón. De alguna manera, encontré la salida de ese palacio de falsedades y me subí al primer taxi que vi. Las luces de la ciudad, esas mismas que de niña me parecían estrellas caídas del cielo, ahora se veían frías y distantes. A través del cristal, mi reflejo me devolvía la mirada de una mujer anciana. Vi las arrugas que surcaban mi piel, no como un signo de vejez, sino como el mapa de una vida de amor y entrega, un mapa que mi propio hijo había decidido quemar. El taxista, un hombre joven y amable, me preguntó si me encontraba bien. Sí, gracias, joven. Solo un poco cansada. Mentí, mientras mi voz salía como un susurro rasposo. ¿Cansada? Sí, esa era una palabra. Estaba cansada de dar sin recibir, cansada de perdonar sin ver arrepentimiento, cansada de que mi amor fuera tratado como una obligación y no como un regalo. Al llegar a mi casa en Minot, Coyoacán, la quietud me recibió como un viejo amigo. La casa olía a recuerdos, a pan recién horneado, a la loción de mi esposo. Me senté en su sillón favorito, en la penumbra, sin encender ni una sola luz. La oscuridad no me asustaba. Al contrario, me abrazaba. La humillación no se estaba disipando con el tiempo, sino que se estaba solidificando, transformándose en una certeza fría y dura como el acero. Comprendí que mi silencio, mi paciencia infinita, mi dignidad contenida, habían sido interpretadas como debilidad, como una invitación a pisotearme. Esa noche, sentada sola en la oscuridad, algo cambió para siempre. No fue un impulso de ira,
sino el despertar lento y profundo de una fuerza que había mantenido dormida por demasiado tiempo. La mujer que se levantó de ese sillón a la mañana siguiente ya no era la misma. La madre abnegada había muerto en esa fiesta de bodas. Aquella noche el sueño no vino a buscarme. Las horas se arrastraron, pesadas y silenciosas. Cada tic-tac del viejo reloj en la sala un eco de la humillación que aún vibraba en mi piel. Me levanté y caminé hacia la ventana que da a mi pequeño jardín. Un universo de olores y colores que contrasta brutalmente con la fría opulencia del salón de bodas. La luna, una perla solitaria en el cielo oscuro de Coyoacán, bañaba las hojas de mis rosales con una luz plateada. Este era mi santuario, mi fortaleza, el pequeño mundo que mi esposo y yo habíamos construido con nuestras propias manos, un ladrillo a la vez, una semilla a la vez. Aquí, entre mis plantas, el ruido del mundo se desvanecía, pero esa noche, el silencio era ensordecedor, lleno de las palabras no dichas por mi hijo. Mi mirada se posó en el rosal más grande, el que mi esposo plantó el año que nació Ricardo. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. Vi a mi niño, con sus rodillas raspadas y sus ojos llenos de lágrimas, corriendo hacia mí en este mismo jardín. Tenía apenas 5 años y se había caído del columpio. Lo abracé contra mi pecho, sintiendo su pequeño corazón latir contra el mío, y le susurré al oído que mamá siempre estaría ahí para curar sus heridas y espantar sus miedos. ¿En qué momento olvidó eso? ¿Cuándo dejó de creer que yo era su refugio? La memoria de su risa infantil, tan clara y pura, se mezcló con la imagen de su silencio cómplice en la boda, creando una herida mucho más profunda que cualquier raspadura. Me pregunté con una tristeza que me calaba los huesos, ¿dónde se había perdido ese niño? No fue un cambio repentino. Ahora lo veía con una claridad dolorosa. Fue una erosión lenta, un goteo constante de pequeñas faltas de respeto. Empezó con las llamadas que no devolvía, los cumpleaños que olvidaba, ese tono de condescendencia que usaba cuando yo hablaba de nuestros humildes comienzos. Se avergonzaba de mí, de mis manos ásperas por la masa, de mi ropa sencilla, de todo lo que representaba el pasado que él tan desesperadamente quería borrar. Ricardo había cambiado sus raíces por un espejismo de estatus, y Valeria era la arquitecta de esa vida vacía, una vida en la que una madre como yo no tenía cabida, a menos que fuera para firmar un cheque. Otro recuerdo, más agridulce, vino a mi mente. El día que le compramos su primer coche. Era un Tsuru de segunda mano, pero para nosotros representaba el culmen de nuestro sacrificio. Recuerdo la mirada de orgullo en los ojos de mi esposo y la alegría desbordada en el rostro de Ricardo cuando le entregamos las llaves. Nos abrazó con tanta fuerza que casi nos rompe las costillas, jurando que nunca lo olvidaría, que nos haría sentir orgullosos y que nos cuidaría en nuestra vejez. «Ustedes son lo más importante», nos dijo. Esas promesas, que una vez fueron el bálsamo para mi alma cansada, ahora sabían a ceniza en mi boca. Descubrí que las promesas de los hijos ingratos tienen fecha de caducidad. Se evaporan en cuanto consiguen lo que quieren. Con pasos lentos, me dirigí al viejo baúl de madera que descansa a los pies de mi cama. Es el guardián de mi vida, el arca donde atesoro los documentos importantes y las fotografías que son los únicos testigos de que mi historia fue real. Mis manos, surcadas por las venas como los ríos en un mapa, acariciaron la madera tallada antes de levantar la pesada tapa. Un olor a cedro y a papel antiguo inundó la habitación, el perfume de la memoria. No, yo no era una Beliña pobre. Yo era Soledad, una mujer que había tejido una vida a base de esfuerzo y amor, una matriarca silenciosa cuya fuerza había sido confundida con su misión. Y en este baúl, sin que nadie lo supiera, guardaba la prueba irrefutable de mi verdadero poder. Debajo de una pila de cartas amarradas con un listón y fotos en blanco y negro, había un sobre grande de Manila. Lo saqué con un cuidado casi reverencial. Dentro estaba la escritura original de la casa de Polanco, esa mansión que ellos creían suya. Recuerdo las palabras de mi abogado.
un hombre sabio y amigo de mi esposo. Soledad, hagamos un contrato de comodato. No transfiera la propiedad aún. Es solo una precaución, hasta que esté segura. En aquel momento, sus palabras me parecieron un insulto a la confianza que le tenía a mi propio hijo. ¡Qué ingenua fui! Ahora, esa precaución legal se sentía como una intervención divina, un escudo que el destino, o quizás el espíritu de mi esposo, había puesto en mis manos para este preciso momento. Sostuve el documento entre mis manos. El papel se sentía pesado, real, un ancla en medio de la tormenta de mis emociones. No era solo un título de propiedad, era la cristalización de toda una vida de trabajo. Era el sudor de mi esposo, las madrugadas en la panadería, los sueños que yo misma había guardado en un cajón para que los de mi hijo pudieran volar. Se lo había entregado todo en bandeja de plata, creyendo que aseguraba su felicidad, cuando en realidad solo le estaba dando un arma para que me lastimara, un pedestal más alto desde donde despreciarme. Para ellos, esa casa nunca fue un hogar, fue un trofeo, un escenario para la farsa de su familia perfecta, una farsa en la que yo era una extra vergonzosa. Una calma glacial se apoderó de mí, desplazando a la tristeza. Esto ya no se trataba de venganza. La venganza es un fuego que consume por dentro, y lo que yo sentía era la frialdad precisa del hielo. Esto era un acto de justicia, no la justicia de los tribunales, sino una justicia más elemental y antigua, la de una madre reclamando su valor, la de una mujer recuperando la dignidad que intentaron arrebatarle. Querían borrarme de su vida, de sus fotos, de su historia. Habían cometido un error garrafal. Olvidaron quién era yo realmente. Y había llegado el momento de recordárselo, no con los gritos y el drama que ellos tanto disfrutaban, sino con la fuerza silenciosa e innegable de la verdad. Pensé en mi esposo, en su fuerza tranquila. Él jamás levantaba la voz, pero sus decisiones eran firmes como la roca. Ver la debilidad de Ricardo, su sumisión ante esa mujer superficial, habría roto el corazón. Pero él no se habría derrumbado en la autocompasión. Habría actuado, con la misma determinación con la que se levantaba cada día antes del amanecer para encender los hornos. Habría protegido nuestro legado, el honor de nuestro nombre y, sobre todo, mi dignidad. En la quietud de la noche, casi pude sentir su presencia a mi lado, una mano cálida en mi hombro, infundiéndome el coraje que necesitaba para lo que estaba por venir. Su amor seguía siendo mi ancla y mi faro. La decisión, una vez tomada, fue irrevocable. La angustia que me oprimía el pecho se disipó, reemplazada por una extraña sensación de ligereza. Era la libertad que nace de la certeza, de saber con cada fibra de mi ser cuál era el siguiente paso. El camino se desplegaba ante mí, nítido y claro. No iba a permitir que me convirtieran en la víctima de mi propia historia, en un personaje secundario y patético. Tomaría la pluma y escribiría el capítulo final, un final que ellos jamás verían venir. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, se dibujó en mis labios por primera vez desde la infame boda. No era una sonrisa de alegría, sino de absoluta y serena determinación. Miré por la ventana una vez más. Las primeras luces del alba comenzaban a teñir de rosa y naranja el cielo de mi México. Un nuevo día estaba naciendo, y para mí era el primer día del resto de mi vida. La ciudad despertaba a lo lejos, con sus ruidos familiares que eran la banda sonora de mi existencia. Mi mundo, que se había tambaleado hasta casi derrumbarse, se sentía sólido bajo mis pies de nuevo, anclado a este nuevo y firme propósito. Ya no era solo la madre de Ricardo, era Soledad, y mi nombre, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como una armadura. No pude evitar imaginar la escena, el rostro de Ricardo, pálido por la incredulidad, la máscara de superioridad de Valeria, resquebrajándose para revelar la furia y el pánico. Curiosamente, no sentía placer al anticipar su sufrimiento. Lo que sentía era una profunda satisfacción al pensar en la lección que estaban a punto de recibir. Una lección inolvidable sobre el respeto, la gratitud
y la diferencia entre una casa y un hogar. Ellos habían construido su castillo sobre cimientos de arrogancia, y yo estaba a punto de demostrarles, con la calma de un fenómeno natural, que en realidad lo habían construido sobre la arena. Cuando el sol finalmente se asomó por completo, inundando mi habitación con su luz dorada, una paz profunda me envolvió. La tormenta interna había cesado, dejando en su lugar una calma inquebrantable. Estaba lista. No habría gritos. No habría reproches. No descendería a su nivel de vulgaridad. Actuaría con la misma dignidad con la que había amasado cada pan, con la que había criado a mi hijo, con la que había enterrado a mi esposo. Me llamaron Beliña Pobre, una anciana insignificante. Estaban a punto de descubrir, de la manera más contundente, la inmensa riqueza y el poder que se esconden en el corazón de una madre que ha decidido respetarse a sí misma. La mañana siguiente al despertar de mi dignidad no comenzó con prisa ni con furia. Empezó como todos los días de mi vida, con el ritual sagrado de preparar mi café de olla, endulzado con piloncillo y un toque de canela. El aroma familiar llenó mi pequeña cocina, anclándome al presente, calmando cualquier atisbo de nerviosismo. No había rastro en mi rostro del torbellino de la noche anterior. Me vestí con esmero, eligiendo un vestido oscuro, sencillo, pero de un corte que siempre me había hecho sentir elegante. Al mirarme en el viejo espejo del ropero, no vi a una anciana frágil. Vi a una estratega, a una general a punto de librar la batalla más silenciosa y decisiva de su existencia. Hoy no era un día para llorar, sino para actuar. Mi primera parada fue una pequeña y antigua notaría en el centro histórico, un lugar que parecía detenido en el tiempo, donde la palabra y el honor aún significaban algo. El licenciado Ramírez, un hombre cuya edad y dignidad competían con las de su entorno, me recibió con el respeto de siempre. Era amigo de mi esposo, un lazo forjado en años de confianza. No perdí el tiempo en lamentos ni en quejas. Con un movimiento sereno, coloqué la carpeta que contenía la escritura sobre su escritorio de caoba pulida. Mis manos no temblaron. Mi pulso era firme, como la decisión que había tomado en la soledad de la madrugada. Un ancla en medio de la tempestad. «Licenciado Ramírez», dije, y mi voz sonó clara y uniforme, sin una pizca de vacilación. «Quiero iniciar el proceso de desalojo para esta propiedad». El abogado me miró por encima de sus lentes y vi un destello de sorpresa en sus ojos, pero no me cuestionó. Su profesionalismo superaba su curiosidad. Examinó los documentos, asintiendo lentamente mientras leía. Vio la escritura original a mi nombre, el contrato de comodato que nunca se formalizó en una transferencia final. «Es perfectamente legal, doña Soledad», confirmó, su voz grave dándole aún más peso a la situación. Escuché con atención cada detalle del procedimiento legal, la notificación, el plazo de 30 días. Mi mente, que muchos consideraban nublada por la edad, estaba más afilada que nunca. De regreso a casa, en el caos del tráfico de la ciudad, reflexioné sobre el acto de dar. Le había dado a mi hijo todo lo que era y todo lo que tenía. No solo el dinero para su educación o la casa para su estatus. Le di mi tiempo, mi salud, mi juventud entera. Creía ciegamente Madre que significaba vaciarse en los hijos de manera incondicional y perpetua. Qué equivocada estaba. Ahora comprendía que el amor, para ser sano, debe ser un camino de ida y vuelta. Cuando se convierte en una calle de un solo sentido, pavimentada de sacrificios y sin una sola flor de gratitud, deja de ser amor y se transforma en servidumbre. Y mi tiempo como sierva, el que yo misma me había impuesto, había terminado. Mi siguiente destino fue el banco, una sucursal moderna e impersonal que contrastaba con la calidez de la oficina de don Ramírez. Hice fila pacientemente, esperando mi turno. La cajera, una joven con prisa y poco tacto, me trató con esa condescendencia apenas disimulada que muchos reservan para los ancianos. Soporté su impaciencia con mi calma habitual. El verdadero poder, pensaba mientras ella contaba mi dinero con desgana, no reside en la arrogancia o en la capacidad de intimidar,
sino en el control silencioso de los propios recursos y del propio destino. Ella no tenía idea de que la viejita que tenía enfrente estaba orquestando un terremoto financiero que sacudiría los cimientos de un mundo de apariencias. Durante la semana que tardaron en preparar los documentos legales, la vida siguió su curso aparente. Ricardo me llamó una vez, una llamada breve y superficial desde su luna de miel en alguna playa de Cancún. Su voz sonaba lejana, forzadamente alegre, como quien cumple con un trámite molesto. Me preguntó cómo estaba. «Estoy bien, hijo. Disfrutando de la tranquilidad», le respondí, saboreando una ironía que, por supuesto, él fue incapaz de percibir. No preguntó por la boda, ni por qué me fui tan pronto. Su cobardía era el muro que lo protegía de cualquier verdad incómoda. Prefería vivir en la ignorancia, una ignorancia que muy pronto le costaría todo lo que creía poseer. Mientras hablaba con él, me los imaginaba en una playa de arena blanca, bebiendo cócteles exóticos y riéndose de cosas triviales. Valeria seguramente estaría publicando cada momento en sus redes sociales, construyendo la narrativa de una felicidad perfecta para su legión de seguidores. En ese mismo instante, yo estaba en el mercado de Coyoacán, eligiendo aguacates, sintiendo su peso en mi mano. El contraste era casi poético. Su vida era una actuación para una audiencia anónima. La mía, una existencia tranquila y arraigada en la tangible realidad. Y por primera vez, sentí una extraña punzada de lástima por ellos. Estaban tan ocupados, fabricando una vida de ensueño, que se habían olvidado de vivir de verdad. Movida por un impulso, contacté a una agente inmobiliaria en Polanco. No quería vender la casa. Al menos, no todavía. Quería una tasación actualizada. Necesitaba saber el valor exacto, en pesos y centavos, de la ingratitud de mi hijo. Los ojos de la joven agente se abrieron como platos al ver la dirección y los documentos que probaban mi propiedad. «Señora, esta propiedad vale una fortuna», exclamó, con un tono que mezclaba asombro y admiración. Yo simplemente asentí. La cifra multimillonaria que me reveló no me produjo alegría ni orgullo. Era solo un dato, una herramienta. Era la medida precisa del abismo que ellos habían cavado entre nosotros. La cuantificación de su desprecio. Una tarde tomé un autobús y me dirigí a Polanco. No me acerqué a la casa. Me senté en una banca en un parque cercano, observándola desde la distancia, como una espectadora de mi propia vida. Era una casa hermosa, de arquitectura moderna y ventanales imponentes. Vi a un jardinero cuidando con esmero el césped, un césped que yo había pagado. Soñé tantas veces con ver a mis nietos correr en ese jardín. Ahora, al mirarla, no sentía ninguna conexión emocional. Era solo un edificio, una estructura de lujo fría y sin alma. El calor de un hogar, ese que se construye con amor y respeto, nunca había habitado entre esas paredes. Era un cascarón vacío, perfecto para el matrimonio que albergaba. Sentada en esa banca, me enfrenté a una verdad dolorosa. En mi afán por darle a Ricardo todo lo que yo no tuve, quizás lo había dañado irremediablemente. Lo protegí de la lucha, del esfuerzo, de la necesidad. Y tal vez, solo tal vez, la lucha es lo que forja el carácter, lo que enseña el verdadero valor de las cosas. Le había dado el pescado cada día, en lugar de enseñarle a pescar. Valeria simplemente llegó y le arrebató la canasta entera. Fue una epifanía amarga, pero necesaria. Comprendí que mi último gran acto de amor como madre no sería un regalo material, sino una lección dura, sí, pero fundamental para su supervivencia como ser humano. De vuelta en mi casa, dediqué mis tardes a poner orden, no solo en mis armarios, sino en mis recuerdos. Encontré sus primeros zapatitos de estambre, sus calificaciones del colegio, un pájaro de barro deforme que me hizo en el kinder con sus propias manos. No lloré. Guardé cada objeto en una caja con cuidado. Pertenecían al pasado, a un niño que ya no existía. Estaba haciendo espacio, literal, figuradamente, para mi futuro. Mis movimientos eran metódicos, quirúrgicos. Estaba extirpando el peso muerto de un amor no correspondido
que se había convertido en una carga insoportable, limpiando mi vida de todo lo que me impedía respirar. Recibí la llamada de mi sobrina, quien también había estado en la boda y lo había visto todo. Su voz estaba llena de una indignación genuina. «Tía, ¿estás bien? Lo que te hizo esa mujer fue una grosería. Y Ricardo, no puedo creer que se quedara callado como un pasmado». Agradecí su preocupación, pero fui escueta en mi respuesta. «Estoy bien, mija. No te preocupes por mí. A veces, las cosas tienen que romperse por completo para poder reconstruirse de la manera correcta». Ella no entendió el significado oculto de mis palabras, pero yo sí. El tiempo de las grietas había pasado. Había llegado el tiempo del derrumbe. Y entonces, el día llegó. El licenciado Ramírez me llamó para informarme que la notificación oficial de desalojo estaba lista. Me ofreció amablemente enviar a un actuario para entregarla. «No, gracias, licenciado», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Me gustaría estar presente. Le pido que me acompañe, por favor. Esto es algo que debo hacer yo misma». No había miedo en mi voz, solo la resolución inquebrantable de una mujer que, después de un largo viaje, finalmente había vuelto a tomar las riendas de su propia vida. Era el momento de enfrentar la situación cara a cara. Para la ocasión, preparé un termo con mi té, de manzanilla favorito, y me puse el mismo vestido que llevé a la boda. El que había sido el símbolo de mi humillación, ahora era mi armadura. No iba a una batalla campal, sino a un acto de reclamación. El simple hecho de llevarlo puesto era una declaración de intenciones. Iba a reescribir el final de la historia que comenzó con ese vestido, a transformar el dolor en poder, la vergüenza en dignidad, un círculo que se cerraba, pero esta vez, bajo mis propios términos. Esperé al abogado en la sala de mi casa. Juntos haríamos el viaje a Polanco. Estaba en completa paz, mi corazón latiendo a un ritmo normal y constante. Mi pequeña casa en Coyoacán se sentía diferente, más luminosa y espaciosa. Al soltar la carga de esa mansión en Polanco, al renunciar a la idea de lo que pudo ser, mi propio hogar se había transformado en un palacio. El palacio de mi reencontrada dignidad, el reino donde yo, Soledad, volvía a ser la única y absoluta soberana. Mientras esperaba, mi vista se fijó en una fotografía de mi boda. Mi esposo y yo, tan jóvenes, tan pobres en bienes materiales, pero inmensamente ricos en sueños y en amor. ¿Qué pensaría él de todo esto? Cerré los ojos y supe la respuesta. Estaría orgulloso. Orgulloso de que no permití que el trabajo de nuestra vida fuera profanado por la arrogancia. Orgulloso de que encontré en mi interior la fuerza para defender nuestro legado. Este acto no era solo por mí, era por él, por nosotros, por la memoria de un amor construido sobre cimientos, de respeto mutuo. El timbre sonó, puntual. Era el licenciado Ramírez. Me miró con una mezcla de admiración y una última pizca de preocupación. «¿Está completamente segura, doña Soledad?», me preguntó, dándome una última oportunidad para retractarme. Lo miré directamente a los ojos, y los míos estaban claros, sin una sombra de duda. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida, licenciado», respondí. Y juntos salimos de mi casa y caminamos bajo el sol de la tarde, avanzando con paso firme hacia el último acto de una obra que, hasta ahora, no había sido escrita por mí. En ese mismo instante, Ricardo y Valeria volaban sobre el país, ajenos a la revolución silenciosa que se había gestado bajo sus pies. Regresaban a la vida que creían segura, al futuro que daban por sentado. No tenían la menor idea de que no volaban hacia su hogar, sino directamente hacia el epicentro de las consecuencias de sus actos. Unas consecuencias que no serían entregadas por una tormenta de furia, sino por la calma devastadora de la Beliña pobre, a la que tan arrogantemente habían desechado. Llegamos a la casa de Polanco en el silencio de la tarde. El coche de lujo de Ricardo y Valeria ya estaba estacionado en la entrada, brillante y ostentoso. Acababan de llegar. Respiré hondo, no por nerviosismo, sino para llenar mis pulmones con el aire de la resolución. El licenciado Ramírez me ofreció una mirada de apoyo, un gesto silencioso que me dio aún más fuerza.
No toqué el timbre. Usé mi propia llave para abrir la imponente puerta principal. El chasquido de la cerradura al ceder resonó en el silencio. Un sonido pequeño pero cargado de finalidad, como el punto final de una larga y dolorosa oración que yo misma estaba a punto de escribir en sus vidas. La escena que nos recibió en el interior era exactamente como la había imaginado. Ricardo y Valeria estaban en medio de la sala de estar, rodeados de bolsas de compras de marcas caras, los trofeos de su luna de miel. Se reían a carcajadas, compartiendo alguna anécdota de su viaje. El sonido de la puerta abriéndose los sorprendió, y sus risas murieron abruptamente en el aire. Sus rostros pasaron de la alegría al desconcierto, y luego a la molestia al verme allí, de pie en el umbral, flanqueada por un hombre de traje que claramente no era un vendedor ambulante. El ambiente festivo se congeló al instante, volviéndose tenso y pesado, como el aire antes de una tormenta. Valeria, como siempre, fue la primera en recuperar la compostura, o, más bien, su habitual arrogancia. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó el silencio. «¿Qué hace usted aquí? ¿Quién le dio permiso para entrar a mi casa?», espetó, mirándome como si fuera una cucaracha que se hubiera colado en su banquete. Ricardo, a su lado, permanecía mudo, paralizado. Una expresión de puro pavor comenzaba a dibujarse en su rostro mientras me observaba. Me conocía, sabía que mi calma antinatural, esa serenidad que me envolvía como un manto, era el presagio de un cataclismo. Sabía que la madre sumisa que él creía conocer había desaparecido para siempre. Ignoré su pregunta y su tono hostil. Con pasos lentos y deliberados, avancé hacia el centro de la habitación. Mis ojos recorrieron el espacio, los muebles de diseño, el arte abstracto que colgaba de las paredes, los objetos decorativos que costaban más de lo que yo gané en un año de trabajo. Todo pagado con mi dinero, pero completamente ajeno a mi ser. Llegué hasta una mesita auxiliar y, con un gesto suave, deposité sobre ella mi termo y una pequeña taza de cerámica. Este simple acto doméstico, este ritual de mi vida sencilla insertado en su escenario de opulencia, pareció desconcertarlos más que cualquier grito. Era una invasión silenciosa, la afirmación de mi presencia en sus vidas. Finalmente me giré para enfrentarlos. Mi mirada pasó por encima de Valeria, como si no fuera más que un mueble caro, y se clavó en los ojos de mi hijo. Cuando hablé, mi voz no contenía ira, ni reproche, ni siquiera tristeza. Era una voz neutra, casi informativa, y esa ausencia de emoción la hizo sonar mucho más aterradora. «Vine a visitar mi casa», dije sin más. La palabra «mi», tan pequeña y tan simple, explotó en el silencio de la sala con la fuerza de una bomba. No era una afirmación, era una declaración de guerra. El primer movimiento en un tablero de ajedrez, donde ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. La reacción de Valeria fue un bufido de desprecio, un sonido feo y estridente. ¿Su casa? ¿Pero de qué habla, vieja ridícula? Ya se le zafó un tornillo. «Esta es nuestra casa. Ricardo, haz algo. Dile que se vaya». Se volvió hacia su esposo, exigiéndole que asumiera el papel de hombre de la casa y me expulsara. Pero Ricardo no se movió. Estaba petrificado, su mirada atrapada en la mía. Vio en mis ojos algo que jamás había visto. No a la madre abnegada y perdonadora de su infancia, sino a una extraña forjada en la decepción, una mujer con la columna vertebral de acero. El niño mimado se enfrentaba por primera vez a la matriarca. Fue el licenciado Ramírez quien dio un paso al frente, rompiendo la tensión. «Buenas tardes», dijo con una formalidad impecable. «Soy el licenciado Ramírez, el abogado de la señora Soledad, y me temo que ella está en lo correcto. Legalmente, esta propiedad sigue estando a su nombre». Con un movimiento preciso, extendió una carpeta hacia Ricardo. Dentro, visible para todos, estaba la notificación oficial de desalojo. «Les ruego que lean esto con detenimiento». El papel blanco parecía irradiar una luz fría y mortal en la penumbra de su ignorancia. Las manos de Ricardo temblaban de tal manera que apenas pudo sostener la carpeta. Valeria, impaciente y furiosa,
Se la arrancó de las manos. Sus ojos devoraron el documento. Y su rostro, esa máscara de perfección cuidadosamente maquillada, se fue desfigurando. Pasó de la incredulidad a la confusión, y de ahí a una rabia pura y descontrolada. «Esto es una broma, una estafa. Usted nos regaló. Esta casa es nuestra. Vieja mentirosa», gritó, su voz perdiendo toda su elegancia, volviéndose chillona y vulgar. Me señaló con un dedo tembloroso, su cuerpo entero vibrando de ira. La reina había sido destronada y no sabía cómo reaccionar. Yo, sin embargo, permanecí impávida ante su explosión. Con una lentitud exasperante, desenrosqué la tapa de mi termo y me serví una taza del té de manzanilla que había traído. El vapor aromático se elevó en el aire cargado de tensión, un pequeño oasis de calma en medio de su histeria. Tomé un sorbo, sintiendo el calor reconfortante en mi garganta, antes de volver a hablar. Esta vez, me dirigí exclusivamente a mi hijo, y mi mirada pareció atravesarlo, desnudando su alma cobarde y débil. Había llegado el momento de la verdad, sin adornos ni anestesia. Un regalo, Ricardo, al igual que el respeto, se tiene que merecer, dije, y cada palabra fue pronunciada con una claridad devastadora. Nunca quise firmar la transferencia final de la propiedad. Mi abogado me aconsejó esperar. Yo esperaba un gesto de buena fe de tu parte, una muestra de gratitud, de cariño, pero en lugar de eso, solo recibí tu desprecio y tu silencio. Desvié mi mirada hacia Valeria por un segundo, con una frialdad polar. Recibí una humillación pública en tu boda. Fui llamada Beliña pobre. Volví a mirar a mi hijo. Y tú, mi único hijo, te quedaste callado. No hiciste absolutamente nada. Dejé que mis palabras flotaran en el aire, que se asentaran en sus conciencias. La verdad, dicha de una manera tan simple y directa, tuvo el impacto de un golpe físico. Vi a Ricardo retroceder un paso, como si lo hubiera abofeteado. La comprensión finalmente lo alcanzó. La magnitud de su traición se desplegó ante él como un mapa de su propia miseria. Todas las pequeñas concesiones, las cobardías diarias, los momentos en que eligió la vanidad de su esposa por encima de la dignidad de su madre, todo lo había conducido a este preciso instante. Esta era la cuenta que debía pagar, y el plazo se había vencido. Me puse de pie, y aunque soy una mujer pequeña, en ese momento me sentí como una gigante en medio de su opulenta sala de estar. Mi mirada se posó en las bolsas de compras esparcidas por el suelo, los símbolos de su vida frívola y superficial. «Tienen 30 días para desalojar el inmueble», anuncié, y mi voz fue el martillo de un juez dictando sentencia. No había rastro de emoción en ella. No era una amenaza, ni una negociación. Era un hecho consumado. Beliña pobre como yo, añadí, devolviéndole a Valeria su propio veneno. Necesita un lugar tranquilo donde vivir sus últimos años. El efecto fue catastrófico. Valeria ahogó un grito que era una mezcla de rabia y pánico puro. Pude ver en sus ojos el desfile de sus miedos, la pérdida del estatus, de las amistades superficiales, de la vida de lujo que había construido sobre los cimientos de mi sacrificio. Todo se desmoronaba ante ella. Y Ricardo, mi hijo, finalmente se quebró. Se derrumbó, cayendo de rodillas, no ante su esposa, sino ante mí. «Mamá, por favor, mamá, perdóname», balbuceaba, mientras las lágrimas surcaban su rostro. «No lo hagas, mamá. Por favor, te lo suplico». Era la imagen patética de un hombre roto. Lo miré desde mi altura, a este hombre hecho y derecho que lloraba a mis pies como el niño al que una vez consolé en mi jardín. No había triunfo en mi mirada, solo una profunda y agotadora tristeza. No extendí mi mano para levantarlo. No ofrecí una sola palabra de consuelo o de perdón. El tiempo para eso había pasado hacía mucho tiempo. Con la misma calma con la que había llegado, recogí mi termo y mi taza, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. El licenciado Ramírez me siguió en silencio. La batalla había terminado. Había ganado, pero se sentía menos como una victoria y más como una amputación necesaria para salvar lo que quedaba de mi propia vida. Los siguientes 30 días transcurrieron como una lenta hemorragia para ellos y como una
Serena convalecencia para mí. El teléfono de mi casa sonaba incesantemente. Eran las llamadas desesperadas de Ricardo, su voz quebrada por una urgencia que nunca antes le había conocido. Al principio intentó con la ira, luego con la negociación, y finalmente con las súplicas. Prometió cambiar, prometió que Valeria se disculparía, prometió el sol y la luna. Escuché sus peroratas sin interrumpir, pero mi respuesta fue siempre la misma, pronunciada con la calma de un río que conoce su cauce. La decisión está tomada, Ricardo. No hay vuelta atrás. Cada llamada era un clavo más en el ataúd de la vida que habían dado por sentada. Valeria, por su parte, reaccionó con la furia de una serpiente acorralada. Cuando los gritos y las amenazas no funcionaron, intentó una estrategia más acorde con su naturaleza: la manipulación social. Empezó a esparcir el rumor entre su círculo de amistades de que su suegra, la pobre viejita, había perdido la razón, que estaba senil y que una sobrina envidiosa la estaba mal aconsejando para quedarse con todo. Pero el mundo en el que ella se movía es un ecosistema cruel y pragmático. Sus amigos, atraídos por el brillo del estatus y el dinero, se alejaron de ella en cuanto olieron el inconfundible hedor del desastre financiero. La fachada se vino abajo, revelando la fragilidad de sus lazos. No fui a presenciar el día de la mudanza. Mi intención nunca fue regodearme en su desgracia, pero me lo imaginé con una claridad meridiana. Los hombres de la mudanza, entrando y saliendo con los muebles carísimos, las miradas curiosas de los vecinos tras las cortinas, las discusiones en susurros entre ellos, cargadas de reproches y veneno. Se vieron forzados a alquilar un pequeño departamento en la colonia Narvarte, un lugar decente para cualquiera, pero para ellos, acostumbrados al lujo de Polanco, se sentía como una celda. El espacio reducido se convirtió en el escenario perfecto para que su resentimiento mutuo creciera y se multiplicara como el moho en la humedad. La cruda realidad financiera no tardó en golpearles con la fuerza de un tren. El sueldo de Ricardo, que parecía tan abultado cuando vivían en mi casa, sin pagar renta ni servicios, apenas alcanzaba para cubrir el alquiler del nuevo departamento y las deudas exorbitantes que Valeria había acumulado en sus tarjetas de crédito. Se acabaron los restaurantes de lujo, las compras impulsivas, los viajes de fin de semana. Ricardo tuvo que empezar a trabajar horas extras, llegando a casa exhausto y de mal humor, solo para encontrarse con la cara larga de una mujer que no se había casado con un simple gerente, sino con un estilo de vida que él ya no podía proveerle. Las peleas se convirtieron en el pan de cada día. Eran discusiones feas, llenas de acusaciones y golpes bajos. Valeria le echaba en cara su debilidad, su incapacidad para controlar a su propia madre. Ricardo, por primera vez, le respondía, culpándola a ella, a su arrogancia, a su insulto estúpido que había sido la chispa que incendió la pradera. El supuesto amor que se profesaban en las redes sociales se reveló como lo que siempre fue: un pacto de conveniencia, una sociedad basada en el disfrute de un estatus que ya no existía. Sin el dinero y la casa, no quedaba nada que los uniera, solo el amargo sabor del fracaso compartido. Ricardo hizo un último y patético intento. Una tarde, apareció en la puerta de mi casa en Coyoacán. Se veía demacrado, con ojeras y la ropa arrugada. Volvió a suplicar, a pedir perdón, prometer que Valeria vendría de rodillas si era necesario. Lo miré, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de lástima. No veía a mi hijo. Veía a un hombre que se negaba a aceptar las consecuencias de sus actos. El perdón, Ricardo, no es una llave mágica que borra el pasado. Tienes que aprender a construir tu propia vida, con tus propias manos y tu propio esfuerzo. Y con esas palabras cerré la puerta, suavemente, pero con una finalidad absoluta. La humillación social para ellos fue total y devastadora. Las noticias vuelan, y en su círculo volaron con alas de cometa. La gente a la que antes miraban por encima del hombro, ahora se deleitaba con los chismes de su caída. Valeria, incapaz de soportar las miradas de lástima y el veneno de los cotilleos,
Se encerró en su pequeño departamento, aislándose del mundo que tanto se había esforzado por conquistar. Ricardo, por su parte, se refugió en el trabajo, un escape para no tener que enfrentar la ruina de su vida personal. Estaban completamente a la deriva, dos náufragos en un mar de su propia creación. Su verdadero castigo no fue la pérdida del dinero, sino el tener que enfrentarse a su propio vacío. Despojados de los adornos externos que usaban para definirse, se vieron obligados a mirar hacia adentro, y no les gustó lo que encontraron. Tuvieron que vivir cada día con las consecuencias de sus decisiones, y lo que es peor, el uno con el otro, recordándose mutuamente a cada instante la magnitud de su error y la pobreza de sus almas. Ese, descubrí, es el infierno más real que existe, estar atrapado con la peor versión de uno mismo. Mientras tanto, yo me mudé a la casa de Polanco. Mi primer acto simbólico fue abrir cada una de las ventanas, de par en par, permitiendo que el aire fresco y la luz del sol inundaran cada rincón. Quería limpiar el espacio, purgarlo de la energía de la falsedad y la arrogancia que se había impregnado en sus muros. La casa se sentía inmensa, casi intimidante en su soledad, pero no era una soledad que me pesara. Era un lienzo en blanco, un espacio lleno de posibilidades que me invitaba a crear un nuevo comienzo para mi vida. No me apresuré a llenarla con objetos lujosos. Al contrario, hice traer mis muebles de Coyoacán, los que me habían acompañado toda la vida. El sillón de mi esposo encontró su lugar junto al gran ventanal. Mi viejo baúl de madera se asentó a los pies de la cama, y mis fotografías en blanco y negro poblaron las paredes estériles. Poco a poco, con cada objeto cargado de memoria, la mansión fría y minimalista comenzó a transformarse en un hogar. El olor a café de olla y a pan tostado reemplazó la persistente fragancia de los perfumes caros y los ambientadores artificiales. Revisando el baúl, encontré la carta que mi esposo me había escrito y que guardé junto a la escritura. Me senté en su sillón para leerla. Sus palabras, escritas con su caligrafía firme, eran un bálsamo para mi alma. Me hablaba de su amor, de su admiración por mi fortaleza, de cómo yo era el pilar de nuestra familia. «Esta casa, mi soledad», escribió, «es la prueba de nuestro trabajo, pero nuestro verdadero legado, el que importa, es el amor que construimos y la dignidad con la que vivimos». Leerlo en ese momento se sintió como su bendición, como si él mismo me estuviera diciendo que había hecho lo correcto. Una de las habitaciones de la planta baja, amplia y bañada por una luz natural maravillosa, llamó mi atención. Durante años, había soñado con tener un espacio para coser, un talento que tuve que abandonar por las largas horas en la panadería. Una idea, audaz y revitalizante, comenzó a tomar forma en mi mente. Al día siguiente, salí y usé parte de mis ahorros para comprar media docena de máquinas de coser, de segunda mano, pero en perfecto estado. Sentí una emoción que no había experimentado en décadas, la emoción de un nuevo propósito. Puse un pequeño anuncio en el tablón de un centro comunitario cercano y en la tiendita de la esquina. Clases de costura gratuitas para niños y jóvenes. No se necesita experiencia, solo ganas de aprender. No sabía si alguien respondería. Polanco no parecía el lugar para una iniciativa así, pero a los pocos días empezaron a llegar. Eran sobre todo los hijos de las trabajadoras domésticas, de los choferes, de los jardineros del barrio. Niños y niñas curiosos, con ojos brillantes y manos ansiosas por crear algo hermoso. Descubrí en mí una paciencia y una alegría que no sabía que poseía. Les enseñé a enhebrar una aguja, a cortar un patrón, a dominar el pedal de la máquina. El silencio solemne de la mansión fue reemplazado por el zumbido constante de las máquinas de coser, interrumpido solo por las risas y las exclamaciones de orgullo de los niños al terminar su primera funda de cojín o su primera bolsa de tela. Para ellos, yo no era una beliña, era la maestra Sole, una figura de sabiduría y cariño que les abría un mundo nuevo de posibilidades. Lo que empezó como una pequeña iniciativa creció de boca en boca. Pronto, la habitación se quedó pequeña.
Tuvimos que expandirnos a la sala. Los padres de los niños, inmensamente agradecidos, comenzaron a visitarme. Me traían un plato de mole, pan dulce de su pueblo, o simplemente venían a conversar un rato mientras sus hijos aprendían. La casa, que una vez fue un mausoleo de la soledad y la apariencia, se convirtió en un vibrante centro comunitario, un hervidero de vida, de creatividad y de conexiones humanas genuinas y sinceras. En el proceso, me di cuenta de una verdad profunda. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta enfocando todo mi amor y mi energía en una sola persona, mi hijo, esperando que él llenara todas mis expectativas. Ahora, mi afecto se diversificaba, se repartía en pequeñas dosis entre todos esos niños y volvía a mí multiplicado por 1000. Entendí que el verdadero legado no es lo que dejas para una persona, sino lo que construyes dentro de una comunidad. Mi corazón, que se había sentido tan pequeño y arrugado, se expandió. Mi sobrina, la que me había llamado después de la boda, se convirtió en una visitante asidua. Traía a sus hijos, mis sobrinos nietos, a pasar las tardes conmigo. Sus risas infantiles resonaban en los mismos pasillos, donde antes solo se escuchaban las quejas de Valeria. Juntos horneábamos galletas en la cocina de acero inoxidable, ensuciándonos con harina y llenando el aire con el aroma inconfundible del hogar. Finalmente, sin buscarlo, me había convertido en la matriarca que siempre debí ser, la cabeza de una familia no definida por la sangre, sino por el afecto verdadero. Encontré una felicidad profunda en las cosas más simples. Cuidar el jardín, donde arranqué los arbustos exóticos, y sin chiste para plantar hierbabuena, manzanilla y mis rosales de siempre. Leer un libro en el sillón de mi esposo mientras el sol de la tarde entraba por el ventanal. Escuchar, como música de fondo, el murmullo de las conversaciones y el traqueteo de las máquinas de coser en la otra habitación. Alcancé un estado de paz, una paz sólida y profunda que no dependía de nadie más que de mí. Ya no pensaba en mi hijo con rencor. El odio es una carga demasiado pesada, y yo había decidido viajar ligera. Sentía por él una tristeza lejana, la misma que se siente por un extraño que ha tomado un mal camino en la vida. Su destino ya no era mi responsabilidad. Entendí que mi acto de quitarle la casa no fue solo un castigo para él. Fue, sobre todo, un acto de liberación para mí. Me liberé de la obligación de esperar su amor, de la carga de su ingratitud, del peso de su desprecio. Estaba completa. Mi valor no provenía de ser la madre de Ricardo o la esposa de mi difunto marido. Mi valor emanaba de mi propia resiliencia, de mi capacidad para transformar el dolor en propósito, de la bondad que podía ofrecer al mundo. Soy Soledad, y mi nombre por fin hacía honor a mi estado. Una soledad elegida, no como sinónimo de abandono, sino como el espacio sagrado donde pude reencontrarme y florecer. Mi vida, por fin, me pertenecía por completo. Los días adquirieron un ritmo nuevo y gozoso. Por las mañanas, después de mi café, me dedicaba al jardín, a hablar con mis plantas, sentir la tierra en mis manos. Era una forma de meditación. Veía en el ciclo de la siembra y la cosecha una metáfora de mi propia vida. Había arrancado las malas hierbas de la ingratitud y ahora estaba cultivando un jardín de nuevas alegrías, de pequeñas pero significativas conexiones que nutrían mi espíritu de una forma que la riqueza material jamás podría. Una de las niñas de la clase de costura, una pequeña llamada Luna, demostró tener un talento excepcional. Era callada y tímida, pero sus manos creaban maravillas con la tela. Decidí darle lecciones más avanzadas, enseñándole a diseñar sus propios patrones. Ver la confianza florecer en su rostro, verla pasar de la timidez a mostrar orgullosamente sus creaciones, me producía una satisfacción más profunda que cualquier logro de mi hijo en el mundo corporativo. Estaba invirtiendo en un futuro real, no en una fachada. A veces, por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, me sentaba en la oscuridad y simplemente respiraba. Contrastaba esa quietud pacífica con el silencio tenso y doloroso que viví en mi casa de Coyoacán después de la boda. Aquello era un silencio de ausencia,
de pérdida. Este era un silencio de plenitud, de presencia. Era el silencio de un espacio que por fin estaba lleno de una energía positiva. La energía residual de la risa de los niños y de la creatividad compartida. La comunidad del barrio comenzó a verme de otra manera. Ya no era la misteriosa dueña de la gran casa, sino Doña Sole. Me saludaban en la calle, me pedían consejos de costura o de jardinería, me incluían en sus vidas. Me invitaron a la fiesta de 15 años de la hija del jardinero y bailé con una alegría que pensé que había perdido para siempre. Me había convertido en parte del tejido social del lugar, una hebra más, fuerte y colorida. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no se mide por el tamaño de una casa o el saldo de una cuenta bancaria. La verdadera riqueza es tener un propósito al despertar cada mañana. Es ver el afecto genuino en los ojos de los demás. Es saber que tu presencia en el mundo, por pequeña que sea, marca una diferencia positiva. Ricardo y Valeria, en su búsqueda desesperada de la riqueza, se habían convertido en las personas más pobres que conocía. No volví a tener contacto directo con ellos. Supe, a través de mi sobrina, que se habían mudado a otra ciudad, buscando empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. Les deseé, sin ninguna emoción particular, que encontraran su camino, pero su historia ya no era mi historia. Mi historia ahora era sobre segundas oportunidades, sobre la increíble capacidad del espíritu humano para reinventarse y encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Descubrí que la dignidad no es algo que te puedan quitar, es algo que tú decides ceder. Durante mucho tiempo, cedí la mía en el altar del amor maternal, creyendo que el sacrificio era la máxima prueba de amor. Aprendí, de la manera más dura, que el primer y más importante acto de amor debe ser hacia uno mismo. Respetarse a sí misma es el único cimiento sobre el cual se puede construir una vida feliz y significativa. Mi legado no sería una casa de lujo ni una cuenta de ahorros. Mi legado sería la risa de los niños en mi taller de costura, la confianza que ayudé a sembrar en sus corazones, el recuerdo de una mujer que, en el invierno de su vida, se negó a marchitarse y en su lugar decidió plantar un jardín para que otros pudieran florecer. Y esa, me di cuenta, es la única forma de inmortalidad que realmente importa. Mi vida ahora es un tapiz tejido con hilos de paz, propósito y comunidad. Cada día es un regalo que desempaquelo con gratitud. He aprendido que las heridas más profundas pueden sanar y que a veces los finales más dolorosos son simplemente el preludio de los comienzos más hermosos. La casa de Polanco ya no es un símbolo de sacrificio y humillación. Es el testimonio de mi renacimiento. Finalmente, he perdonado. No a ellos, porque el perdón requiere arrepentimiento y ellos nunca lo mostraron. Me he perdonado a mí misma. Me perdoné por haber sido ciega, por haber permitido el maltrato, por haber confundido la abnegación con el amor. Al perdonarme, me liberé de la última cadena que me ataba a ese pasado doloroso. Ahora soy libre, verdaderamente libre, para vivir mis últimos años, no como una Beliña pobre, sino como la reina de mi propio y pacífico reino. Ahora, al atardecer, tengo un ritual. Salgo a mi jardín, aquí en la casa de Polanco, y riego mis rosales, los mismos que traje de mi patio, en Coyoacán. Mientras el agua besa la tierra, reflexiono sobre el verdadero significado de la palabra hogar. Durante la mayor parte de mi vida, creí que un hogar era el nido que se construía para los hijos, un lugar para protegerlos y verlos crecer. ¡Qué equivocada estaba! Ahora sé que un hogar es, antes que nada, el santuario que una construye para su propia alma. Esta casa, que una vez fue el monumento a la ambición de mi hijo, es ahora el testamento de mi resiliencia. Sus habitaciones ya no están llenas de silencio y apariencias, sino del eco de las risas de los niños y la promesa de un futuro tejido con hilos de esperanza. También he aprendido a redefinir la palabra familia. El lazo de sangre que me une a Ricardo se siente ahora como un hilo delgado y descolorido, un fantasma de lo que alguna vez fue. En cambio, los lazos que he tejido con los niños del taller,
con sus padres agradecidos, con mi sobrina y sus hijos. Esos se sienten robustos, vibrantes, tejidos con el estambre del respeto mutuo y el cariño sincero. Comprendí que la familia no siempre es la que te toca en suerte al nacer. A menudo, la verdadera familia es aquella que eliges y construyes cada día, con actos de bondad, con lealtad y, sobre todo, con una dignidad compartida que enriquece a todos sus miembros. Miro mis manos, estas manos que Valeria despreció. Están surcadas de arrugas y manchadas por el sol y los años, testigos de una vida de trabajo incansable. No son las manos de una pobre, son las manos de una constructora, de una creadora. Son las manos que amasaron el pan que alimentó a mi familia y que ahora guían a otras manos más pequeñas a crear belleza a partir de un simple trozo de tela. Intentaron arrebatarme la dignidad sin entender su naturaleza. La dignidad no reside en lo que posees o en la ropa que vistes. Reside en la fortaleza de tu espíritu cuando te lo han quitado todo. Es un fuego silencioso que arde en el alma y que ninguna humillación puede extinguir. Mi viaje ha sido largo, un camino empedrado de dolor y decepción, pero cada paso, por difícil que fuera, me ha traído hasta aquí, a este remanso de paz. Y la lección más grande que he aprendido en este trayecto es que somos nosotros quienes enseñamos a los demás cómo tratarnos. Al sacrificarme sin exigir nada a cambio, al perdonar la falta de respeto una y otra vez, le enseñé a mi hijo que mi amor era incondicional, pero también que mi dignidad era negociable. Mi último y más doloroso acto como madre no fue darle una casa, sino una lección. Tu autorrespeto es el único tesoro que nunca, bajo ninguna circunstancia, puedes permitirte regalar. Ahora díganme ustedes, con el corazón en la mano, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían perdonado una vez? ¿Más? ¿O habrían hecho lo mismo que yo para recuperar su dignidad? Déjenme saber su opinión en los comentarios y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando. Me da consuelo saber que mi historia viaja lejos. Y si mi experiencia les ha servido de algo, les pido que se suscriban a este canal y compartan este video para que otras historias como la mía puedan ser contadas.